esta noche. ¿Cuántos creen que es una noche de bendición? Una noche de gloria. Dile que está a tu lado, esta es una noche única, porque como esta noche no hay otra. ¿Cuántos dicen amén? Nunca habrá una noche como hoy, así es que esta noche es única. Y esta noche, ¿cuántos queremos recibir esa poderosa palabra de Dios? La palabra de Dios es para aquellos que le creen. Algo muy que me encanta bastante es que la Biblia tiene secretos, tiene palabras que llegan hasta lo más profundo de nuestros corazones, palabras que nos hacen reflexionar, palabras que nos hacen cambiar, palabras que nos consuelan, nos alientan, nos animan. Ahí donde tú estás, rápidamente vamos a ir al libro de Mateo capítulo 14, verso 22. Mateo capítulo 14, verso 22. Aleluya. Vamos a lecturar la palabra de Dios. Lo Hola, tenemos, aquellos hola. que ya lo encontraron pueden ponerse de pie. Hola. Vamos a lecturar juntos la palabra. Mateo capítulo 14, verso 22. Amén. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque creemos que tú, Señor, estás en este lugar y tú darás la palabra que tus hijos e hijas necesitan. Danos esa palabra, Señor, porque tú conoces el pensamiento, el corazón de cada uno de tus hijos. Da esa palabra de cambio, esa palabra de renovación, esa palabra que transforma, esa palabra que exhorta, consuela, palabra que edifica, palabra que restaura, palabra de poder, Señor. En esta hora, dánoslo para poder, Señor, nosotros seguir adelante en medio de toda circunstancia y situación. Porque tu palabra, Señor, es palabra de poder, es palabra de vida. Y en esta noche te pedimos, Padre, derrama tu palabra, sigue derramando tu presencia en cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú estás en control. Tú tienes el control de todas las cosas. En esta hora, Padre, a ti clamamos, a ti pedimos, a ti rogamos y a ti levantamos nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y di fuerte conmigo: Padre. Más fuerte: Padre, Padre, háblame, háblame, que tu Hijo escucha. En el nombre de Jesús, amén. Dale fuerte palmas al Señor y a su nombre. Aleluya. En los siguientes minutos quiero que me prestes la máxima atención posible. Quiero hablarte de algo rápidamente, algo muy precioso, muy hermoso. La Biblia nos habla de un hombre llamado Pedro, y este Pedro hizo unas hazañas increíbles. Lo que quiero decirte es que cuando la Biblia nos dice que Jesús, en el punto 22, en el verso 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
y la barca estaba en medio del mar. Digan fuerte conmigo, en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Digan fuerte conmigo, contrario. Tienes que entender que cuando uno muchas veces se levanta en obediencia a Dios, hay alguien que no está tranquilo, hay alguien que no quiere que tú seas obediente, hay alguien que se enoja, se molesta cuando tú eres obediente. ¿Y qué hace este alguien? Este alguien levanta tormentas, levanta vientos contrarios. Este alguien llamado Satanás levanta contiendas en tu vida. ¿Tú crees que Satanás está feliz si tú eres obediente? Satanás no quiere que tú seas obediente. Mientras seas un desobediente, él está tranquilo. Pero cuando tú dices, voy a ser obediente, voy a obedecer la voz de Dios, voy a obedecer la voluntad de mi Padre, voy a hacer caso a lo que el Señor me está mandando, ¿qué va a pasar? Satanás se va a levantar. Dile al que está a tu lado, ser obediente provoca el enojo de Satanás. Provoca que Satanás se levante, provoca tormentas, provoca vientos contrarios. La Biblia nos enseña que los discípulos, cuando fueron a la otra ribera en obediencia a Jesús, estando en el medio del mar, se levantó una tormenta, una fuerte tormenta. En la vida muchas veces vamos a pasar circunstancias que nos van a querer hundir. Vamos a pasar fuertes tormentas, vamos a pasar situaciones muy críticas, familiares, económicas, sentimentales, sociales, financieras. Vamos a pasar momentos de crisis, y esos momentos de crisis nos van a querer derrumbar, nos van a querer hundir, nos van a querer sacar del bote para caer al mar y ahogarnos. Vendrán vientos contrarios muchas veces en contra de tu familia, en contra de tus sueños, en contra de tu ministerio, en contra de tu vida, en contra de tu empresa. Vendrán vientos de desánimo, vendrán vientos de cansancio, vientos de división, vientos que no te van a dejar avanzar. Pero algo tienes que entender: los discípulos, a pesar que el viento les era contrario, ellos seguían, ¿qué cosa? Remando. Dile al que está a tu lado, sigue remando, sigue remando. Pero las cosas están difíciles, pero no te preocupes, tú sigue remando, sigue luchando, sigue avanzando, sigue perseverando, sigue orando, sigue creyendo. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Porque hay alguien que te está viendo, hay alguien que te está observando. Parece que estuvieras solo, los discípulos pareciera que estuvieran solos, que estuvieran remando, luchando solos, pero alguien los estaba mirando, alguien los estaba viendo, alguien no los había dejado solo, alguien estaba a punto de aparecer. Ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Ese alguien está a punto de aparecer en tu vida. Ese alguien está a punto de aparecer en los momentos más difíciles en tu vida. Tienes que entender que Dios no te ha dejado solo. Dile al que está a tu lado, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado, Dios no se ha ido de tu lado. Él está ahí, Él te está mirando, Él te está observando. Así que no te rindas, sigue remando, sigue luchando, sigue peleando. ¿Quién te dijo que la vida es fácil? ¿Quién te dijo que ser cristiano es fácil? Ser cristiano no es para cualquiera, es para gente valiente. Jesús dijo, porque el que persevera, o sea, el que lucha, el que no se rinde, el que no se cansa, el que a pesar está fatigado, pero sigue ahí luchando. Siente que las fuerzas no le dan, pero sigue ahí esforzándose, luchando, dando todo de sí. Jesús dijo, el que persevera hasta el final, ese será. Dile al que está a tu lado, vamos a perseverar hasta el final. Vamos a perseverar hasta el final. No hasta el mes que viene, hasta el año que viene. No. Vamos hasta el final. Vamos con todo. Tenemos que entender que somos gente de perseverancia, porque solo los que siguen remando llegan a la meta. Solo los que siguen luchando alcanzan sus objetivos, sus sueños. Mientras más grande sea tu sueño,
Más grande puede ser la tormenta, la adversidad, pero más grande será la recompensa, la bendición de Dios para tu vida. En Marcos capítulo 6, verso 48, dice que Jesús los veía remar. Marcos capítulo 6, verso 48, dice, viéndoles remar con gran fatiga. ¿Cómo se sentían ellos? Fatigados, cansados. Estaban absolutamente ya agotados. Cuando tú remas, va a haber momentos que te vas a cansar. Va a haber momentos que te vas a fatigar. Cuando uno hace algo, muchas veces se puede cansar. Pero el que no hace nada, no se cansa. Pero el que está luchando, el que está remando, llega un momento que se puede cansar. Jesús, algo que me llama la atención es que Jesús apareció, dice, en la cuarta vigilia. ¿Qué es la cuarta vigilia? Habían 4 vigilias. La primera vigilia va desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia va desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y más o menos entre 3 a 6 de la mañana apareció Jesús. Yo me pregunto, ¿y por qué apareció hasta la última, hasta el último momento? Porque cuando apareció Jesús, ¿cómo los encontró? Cansados, digan fuerte conmigo, cansados, fatigados, sin fuerzas. Tienes que entender, para que Dios aparezca, tú tienes que sentirte cansado en un momento. Tienes que sentirte fatigado. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10, dice Pablo, cuando me siento débil, ¿qué dice? Cuando me siento débil, entonces soy más fuerte. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo uno puede decir cuando me siento débil soy más fuerte? Porque cuando tus fuerzas terminan, empieza la fuerza de Dios. Dios va a esperar hasta el último momento antes de manifestar su poder, antes de manifestar su gloria. Es necesario que tus fuerzas terminen para que entre la fuerza del Todopoderoso. Es necesario que te encuentres cansado, fatigado, pero ahí en el último momento va a aparecer la salvación, va a aparecer la salida. Es necesario. En muchas situaciones en la Biblia, Dios espera que las cosas sean muy difíciles antes de Él manifestar su gloria, su poder, para que uno pueda entender, para que la gente entienda que no fueron con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios Todopoderoso. Porque cuando uno tiene fuerza, cuando uno aún tiene fuerza y logra sus hazañas, dirá, yo hice con mis fuerzas esto. Yo logré con mi fuerza aquello. Pero cuando uno no tiene fuerza, cuando uno sabe que la situación está fuera de sus manos y cuando viene la solución, entonces sabrá que no fue él, sino fue la gracia, la misericordia, el amor de Dios que se levantó en aquel momento cuando uno estaba perdido para salvarlo, rescatarlo, restaurarlo, levantarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, el Señor está a punto de aparecer. Dios va a aparecer. No te preocupes, no te desesperes. Puedes estar derribado pero no destruido. Puedes encontrarte afligido pero no desesperado, dice la palabra de Dios, porque hay alguien que va a aparecer. Porque Dios hace cosas increíbles. Dile al que está a tu lado, nuestro Padre hace cosas increíbles. Hay una fuerza sobrenatural que nace en medio de la debilidad, en medio del cansancio, en medio de la fatiga, en medio del dolor. Pero esa fuerza lo sacan aquellos que están remando, no aquellos que están durmiendo, no aquellos que están descansando, sino aquellos que están luchando, que están perseverando, que a pesar de los problemas ellos siguen orando, a pesar de las adversidades ellos siguen declarando.
triunfando. A pesar de las circunstancias adversas, ellos siguen alabando, congregando, creyendo, perseverando, no se rinden. Dile al que está a tu lado, tenemos que seguir remando, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos, tenemos que avanzar. Jesús aparece caminando sobre las aguas. Oye, ¿quién camina sobre las aguas? Aparece caminando sobre las aguas en el momento menos esperado. En el momento menos esperado vas a ver algo increíble. Cuando los discípulos vieron a un hombre caminando sobre las aguas, ellos se asustaron y pensaron que era, ¿qué cosa? Un fantasma. Ellos se asustaron, un fantasma dijeron, pero Jesús levantó la voz y dijo, no teman, soy yo. En el momento menos esperado, una voz llamará a tu vida y te dirá, hijo, no te preocupes, yo estoy aquí. Hija, no te preocupes, yo voy a pelear, yo me voy a levantar, yo estoy cerca, yo estoy contigo. En los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la adversidad, vas a ver el poder de Dios, la maravilla de Dios, vas a ver la salvación, vas a ver los milagros, vas a ver lo increíble. Si esta palabra es para ti, levanta tus manos y dile, Padre, yo lo voy a ver, en medio de las crisis, yo lo voy a ver algo increíble. ¿Cuántos tenemos un Dios increíble? ¿Cuántos tenemos un Dios que hace cosas maravillosas, cosas asombrosas? No cualquiera podía caminar sobre las aguas, pero Pedro y los demás discípulos lo vieron y dijo, wow. Y cuando Dios manifieste su poder, manifieste su salvación, tú verás y dirás, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Porque Él solo sabe hacer cosas increíbles. Él espera el último momento para hacer cosas que no te imaginas que Él puede hacer. Y cuando Jesús apareció, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Ven. ¿Qué le dijo? Ven. Pedro le está pidiendo a Jesús, Señor, necesito que tú digas la palabra. Solo necesito que tú digas la palabra. ¿Por qué? Porque una palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Una palabra de Dios tiene el poder de transformar, cambiar, restaurar, levantar. Tenemos que entender que una palabra, Pedro dijo, Señor, solo di la palabra, ordena que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Y en ese momento, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Bajó de la barca y empezó a caminar sobre. Oye, esto me llama bastante la atención. Porque yo, si estuviera ahí con Pedro, me imagino, habría que estar loco para decirle, Señor, ordena que yo camine sobre las aguas, y bajarme y caminar sobre las aguas. Esto no lo hace cualquiera. Las cosas increíbles, cualquiera no lo hace. Se necesita hombres increíbles, mujeres de fe, hombres que le crean a Dios. Porque hay 3 pasos. Lo que Pedro primero hizo fue recibir esa palabra que Jesús le dijo ven. Segundo, lo que él hizo fue creer. Y tercero, lo que él hizo fue ponerlo en acción. Hay 3 pasos para ver el poder de Dios. ¿Cuál es el primer paso? Recibir la palabra. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? El segundo paso es creer. ¿Cuántos le están creyendo a Dios? Y el tercer paso es actuar. ¿Cuántos van a poner en acción la palabra de Dios? Tienes que entender que son 3 pasos para ver la maravilla, la manifestación del poder de Dios. Pedro recibió la palabra, se llenó de valor, se llenó de fe para bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Porque no cualquiera camina sobre las aguas. Tienes que saber que solo los valientes, yo dije los valientes, creo que no me escucharon.
Solo los valientes bajan de la barca y caminan en la palabra de Dios. Solo los valientes dejan de depender de una barca y dependen de una palabra de Dios. Solo los valientes aprenden a confiar en el Padre. Solo los valientes aprenden a entender que nuestro sustento viene de Dios. Nuestra solución viene de Dios. Nuestra roca, nuestro refugio es Dios. Tenemos que entender. Bajarse de la barca significa dejar de confiar en mí mismo, dejar de confiar en mi yo, dejar de confiar en el dinero, dejar de confiar en las cosas que yo pueda poseer terrenalmente. Bajarse de la barca significa confiar en esa palabra que Dios me ha dado. Jesús le dijo a Pedro: ven, y Pedro se agarró de esa palabra y empezó a caminar sobre la barca. Ya no era la barca lo que sostenía a Pedro, era la poderosa palabra de Dios. Tú tienes que entender, lo que te tiene que sostener, lo que te tiene que mantener es la confianza en la palabra de Dios. Lo que te tiene que mantener en pie es la palabra de Dios. Señor, yo no me voy a mover por lo que veo, sino por lo que yo creo en tu palabra. Yo me voy a empezar a mover por lo que tú me has dicho. ¿Cuántos van a empezar a tomar la palabra de Dios? Es tiempo, dile al que está a tu lado, es tiempo de bajarnos de la barca y caminar bajo la palabra de Dios, caminar bajo la dirección de Dios, caminar bajo aquella palabra. Hay gente que dice: pastor, pero hay muchas cosas que me están pasando y no entiendes y no es tan fácil. Y es cierto, hay veces que las circunstancias no son tan fáciles. Por eso no cualquiera. ¿Quién te dijo que lograr cosas grandes lo puede alcanzar cualquiera? No cualquiera logra grandes hazañas. De los 12 discípulos, solo uno se llenó de valor, de coraje, de fe. Se agarró de la palabra de Dios y bajó y caminó sobre las aguas. Solo uno. Menos del 10% podríamos decir. Aquí hay gente que Dios le está diciendo: es tiempo que te bajes de la barca, porque hay momentos en que la barca ya no te puede sostener más. Hay momentos en que la barca ya no te puede agarrar, porque la tormenta, la adversidad es muy difícil. Y el Señor dice: es tiempo que te agarres de la palabra, es tiempo que te agarres de la promesa, es tiempo que te agarres del pacto, es tiempo de empezar a poner esa palabra que Dios nos da. Pastor, tengo problemas de salud. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, que ciertamente, Señor, el Señor nuestro Dios llevó, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. ¿Dónde? En la cruz. Por eso dice: mas Él abatido fue por nuestras rebeliones, molidos, castigados sobre Él, y por sus llagas, ¿qué dice? Fuimos nosotros curados. Señor, tu palabra lo dice, tu palabra lo dice, y yo voy a moverme por tu palabra. Señor, yo estoy sano, yo estoy curado, no tengo enfermedad, no tengo dolor. Eso es bajarse de la barca y caminar bajo la palabra de Dios. Pastor, tengo problemas en mi familia, estoy pasando circunstancias muy difíciles. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 verso 31, que si creemos en el Señor, dice, si tan solamente puedes creer, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tú y tú. Entonces, Padre, eso significa que si yo creo en ti, mi casa será salvo, mi esposa, mis hijos, mi familia será salvo. Señor, yo te creo. Voy a dejar de apoyarme en la barca y voy a apoyarme en tu palabra. Si tienes problemas de economía, Señor, tu palabra dice, 2 Corintios capítulo 8 verso 9, Padre, que por tú te hiciste pobre, que por tu pobreza nosotros fuimos hechos ricos, que Él de su gloria, de su riqueza, se despojó de todo y se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Señor, yo declaro por tu palabra que mi vida es una vida de bendición financiera, porque tu palabra lo dice. Joel capítulo 3 verso 10 dice: Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, Padre. Tú eres dueño de todas las cosas. Tenemos que entender que para el que cree todo le es. Marcos 9:23 dijo Jesús, digo, si tan solamente puedes creer, tienes que entender, si tú crees, todas las cosas son hechas, pero tienes que creer. Deja de confiar en la barca, bájate de la barca y camina en la palabra de Dios. Algo que me llama bastante la atención
Yo dije, wow, Pedro es increíble, ¿no? Se bajó de la barca, empezó a caminar sobre el mar, sobre las aguas. ¡Qué increíble! Pero algo que Dios me hizo entender, sin que Pedro se diera cuenta, cuando empezó a caminar sobre las aguas, porque al principio de todo él se encontraba en medio de la tormenta, y la tormenta azotaba la barca para aquí, para allá, quería hundirlo, para que los discípulos mueran ahogados. La tormenta azotaba la barca, pero cuando Jesús apareció y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, aunque Pedro no lo sabía en ese momento, pero estaba caminando sobre aquello que lo quería ahogar, sobre aquello que lo quería hundir. Él estaba caminando, él estaba pisando. Algo que tú tienes que entender: cuando tú caminas en la palabra de Dios, cuando tú te atreves a caminar en la palabra de Dios, vas a caminar sobre aquello que te quería destruir. Vas a empezar a caminar sobre las obras del diablo. Vas a empezar a romper toda cadena. Vas a empezar a romper todo vicio. Cuando tú te atreves a caminar sobre el agua, vas a empezar a caminar en lo sobrenatural. Vas a empezar a caminar sobre las tormentas, sobre las adversidades. Vas a pisar lo que te quería destruir. Dile al que está a tu lado: es tiempo de pisar lo que nos quería destruir. Es tiempo de pisar aquellos que nos querían hundir. Es tiempo de pisar aquellos que nos quería ahogar. Es tiempo de... Jesús le dijo: ven, Pedro. Ese ven, ¿sabes qué significa? Cuando Jesús le dijo ven, le está diciendo: Pedro, bájate de la barca y pisa lo que yo he puesto bajo tus pies. Pisa lo que yo he puesto bajo tus pies. Pisa las obras de Satanás, pisa el pecado, pisa los vicios, pisa la hechicería, el fracaso, la maldición. Yo no sé para quién es esta palabra, pero es tiempo de pisar las obras del diablo. Tú tienes que bajarte de la barca y empezar a caminar. Cuando tú caminas bajo la dirección de la palabra de Dios, tienes que entender que estás caminando sobre las obras del diablo. Estás pisando los planes de Satanás, porque lo que menos Satanás quiere es que tú confíes en la palabra de Dios. Lo que Satanás quiere es que tú te ahogues, que tú te destruyas, que tú te rindas. Pero tú tienes que demostrarle con tus hechos que tú no eres el que se rinde. Tú no eres quien va a tirar la toalla. Tú no eres quien se va a rendir. Tú eres el que va a empezar a caminar sobre las obras del diablo. Vas a pisar toda artimaña. Vas a empezar a pisar toda maquinación. Vas a empezar a pisar lo que Satanás tenía planeado para destruirte. Eso va a servir como plataforma para que la gente vea lo que Dios está haciendo en tu vida, para que la gente vea lo que Dios va a hacer en tu familia, en tu negocio, en tu empresa. Lo que te quería destruir, lo que te quería hundir, lo que te quería ahogar, Dios lo va a usar para que la gente vea lo que Él va a hacer en tu vida, para que la gente vea el poder y el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de pisar, es tiempo de pisar. Dile al que está a tu lado: vamos a pisar las obras del diablo. Vamos a pisar las obras del diablo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pedro escuchó la palabra, lo recibió, lo creyó, pero tenía que bajarse de la barca. Dile al que está a tu lado: hay que bajarnos de la barca. Hay que bajarnos de la barca. Y él empezó a caminar sobre la barca, sobre las aguas. Y cuando empezó a caminar, la Biblia dice que escuchó ¿qué cosa? ¿Escuchó qué cosa? ¿Escuchó qué cosa? El fuerte viento. Cuando escuchó el fuerte viento, ¿tuvo qué cosa? Temor. Lo contrario al temor es la fe, y lo contrario a la fe es el temor. Tuvo temor, y cuando tuvo temor empezó a hundirse. ¿Sabes qué va a hacer? ¿Sabes qué quiere hacer Satanás? Él te quiere desenfocar. Tú tienes un propósito en tu vida y Satanás no quiere que tú llegues a tu propósito. ¿Qué va a hacer? Te va a desenfocar, te va a distraer y te va a llenar de miedo, temor, dudas. Quizás los discípulos, cuando vieron a Pedro que se estaba hundiendo, porque empezó a hundirse, quizá ellos al ver sintieron alivio. Bueno, menos mal no fui yo.
Uy, qué roche lo que Pedro está pasando. Uy, se hundió. Valiente no es aquel que se queda en la barca. Valiente no es aquel que se queda en un lugar seguro sin enfrentar las adversidades. Valiente es aquel que a pesar de las circunstancias, aunque ha caído, a pesar de las circunstancias, camina y se atreve a andar sobre el mar, porque sabe y ha entendido que su confianza no está en la barca, sino en la palabra de Dios. Se habla de muchas cosas en el mundo, se habla de una próxima pandemia, un próximo virus, del hambre, de la guerra, se hablan de muchas cosas, pero la palabra de Dios dice: a los que confían, a los que creen, todas las cosas les irán a bien. La palabra de Dios dice, el salmista David dijo: fui joven y he envejecido, y no he visto justo que mendigue pan, ni su descendencia desamparada, dice David. Porque la palabra dice: al que es justo todas las cosas le van a ir bien. Entonces aquel que aprende a confiar en Dios, aprende a aferrarse a la palabra. Señor, yo no me voy a mover en base al diagnóstico que el doctor pueda decir, sino en base a lo que yo creo que tú puedes hacer en mi vida, porque tu palabra lo dice. Porque una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que uno puede creer. Hemos hablado el poder de la palabra. Entendemos que en nuestra boca, ¿qué cosa hay? El poder. El proverbio dice que en nuestra boca está aún el poder de la vida y de la muerte. Lo que tú hablas tiene poder. Por eso nosotros tenemos que entender, no cualquiera. No cualquiera. Yo imagino cuando Pedro regresó y los discípulos, le imagino de repente: ¿qué pasó, Pedro? Hombre de poca fe. ¿Qué pasó, Pedro? Te hundiste. Quizá lo molestarían a Pedro. Pero yo imagino a Pedro diciendo: quizá me empecé a hundir, pero nadie en este mundo, excepto Jesús, nadie puede decir que caminó sobre las aguas. Nadie puede decir que caminó sobre las aguas. Quizá ustedes estuvieron seguros, pero yo caminé sobre las aguas. Yo aprendí a confiar, porque tienes que entender, valiente no es aquel que nunca se hunde o nunca se cae o que nunca sufre derrotas, sino valiente es aquel que a pesar de las circunstancias, a pesar de las caídas, se levanta y sigue luchando, se levanta y sigue perseverando. Por eso la Biblia dice: aún el justo tiene muchas aflicciones, muchas adversidades, pero de todas ellas, ¿quién lo va a liberar? ¿Quién lo va a librar? ¿El vecino, el amigo, el dinero, la influencia, los bienes? ¿Quién le va a librar? ¿Quién es el que libra al justo? ¿Quién es el que lo levanta? ¿Quién es el que lo restaura? ¿Quién es el que lo sostiene? Es Jesús, es nuestro Dios. No cualquiera puede decir: yo caminé sobre las aguas, quizá me caí, tropecé, pero sigo caminando, me estoy levantando. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una palabra y en el momento muchas veces nos hemos desenfocado y nos hemos empezado a hundir? Por eso no cualquiera puede decir: yo jamás me rendí con mi familia. Porque hay gente que dice, oye, ¿por qué sigues orando por tu negocio, por tu familia o por esto, por tu ministerio? Mira cuántos años y nada. Mira cuánto tiempo y nada. Pero el hombre que no se rinde dice: yo jamás voy a rendirme, jamás voy a dejar de orar por mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi ministerio, mi negocio, mi empresa. Jamás voy a dejar de orar hasta no ver el poder de Dios, hasta no ver la respuesta de Dios, hasta no ver. Por eso no cualquiera puede decir: yo nunca me rendí, yo nunca tiré la toalla. Se necesitan hombres y mujeres valientes, perseverantes para lograr grandes hazañas. Dios no está buscando gente perfecta, sino gente atrevida, gente valiente, que no le tiene miedo a caer, sino que se aferra y se atreve y camina sobre el mar, sobre las aguas. Caerse es parte del proceso, cometer errores es parte del aprendizaje. Equivocarse, porque no somos perfectos. Si tú esperas ser perfecto, espera sentado o echado. Porque Dios nunca va a usar a un hombre o a una mujer
que se cree perfecto o cree que ya está en la perfección. Dios va a avanzar con los que se atreven a avanzar. Dios va a seguir con los que dicen, Señor, vamos, yo lo voy a hacer. Quizás no me siento preparado, quizás no tengo el conocimiento, quizás no tengo pero lo voy a hacer. Quizás no tengo la preparación financiera, pero lo voy a hacer. Quizás no tengo la preparación ministerial, pero lo voy a hacer. Quizás no sé cantar, pero voy a cantar. Quizás no sé tocar, pero me voy a comprar un teclado y voy a aprender a cantar, voy a aprender a tocar. Quizás, Señor, no sé hacer esto, quizás no sé evangelizar, pero me voy a atrever a hacerlo. Lo voy a hacer porque me voy a atrever a hacerlo. Dile que está a tu lado, hay que atrevernos, hay que ser atrevidos, hay que ser valientes. ¿Cuántas veces nos hemos muchas veces desenfocado? Nos hemos estado hundiendo. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Quién puede decir yo nunca he fracasado en la vida? Yo nunca he tenido un problema en la vida. ¿Quién puede decir? Yo nunca he tenido fracasos. ¿Quién puede decir? Muchos hemos fracasado familiarmente, muchos han fracasado en el negocio, en el ministerio, pero mírate, sigues adelante, a pesar de las caídas, a pesar de los fracasos, a pesar de los golpes, sigues adelante. Por eso, aunque Satanás te quiera destruir, te podrá derribar, pero jamás te va a poder destruir. Lo que Satanás quiere, lo que Satanás desea es que tú acabes con tus sueños, con tus anhelos, con tus metas. Pero tú tienes que entender, cuando el enemigo se levanta, hay alguien que también se levanta a nuestro favor. Por eso la palabra dice mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo con ellos. El que está usando las adversidades no es mayor que el que está con nosotros. Cuando Pedro se empezó a hundir, empezó a llamar al Padre, empezó a llamar a Jesús. Le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús vino, ¿y qué hizo? Lo tomó de la mano. Déjame decirte algo. El que te llamó, digo el que te llamó, porque la palabra dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros, sino que Dios nos llamó a nosotros. Déjame decirte que el que te llamó no va a dejar que te hundas por completo. Hay momentos en los cuales muchas veces quizás has tirado la toalla ante muchas circunstancias, pero hay alguien que no ha tirado la toalla. Quizás tú te has rendido, pero hay alguien que no se ha rendido contigo. Hay alguien que confía en ti, hay alguien que sigue creyendo en ti. Él no conoce la derrota, él no conoce lo que es rendirse, y él no se va a rendir contigo. Él no te va a dejar hundir. Él logrará hacer en tu vida lo que Él se ha propuesto hacer. Él cumplirá su propósito en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Si esta palabra es para ti, dile: Padre, yo recibo tu palabra. No me vas a dejar hundir. Tú cumplirás tus promesas, tú cumplirás tus propósitos en mi vida. Tienes que entender, Dios no te va a dejar hundir, jamás. Podrás tener la sensación que te estás hundiendo, pero hay alguien que te sostiene, hay alguien que te levanta. Y cuando Jesús subió a la barca, calmó la tormenta, la tempestad. La gente va a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu familia. Y entonces tú dirás: grandes cosas, porque Dios solo sabe hacer grandes cosas. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y la gente dirá: grandes cosas ciertamente ha hecho Dios en su vida. El que no tenía nada, hoy tiene. El que parecía tener su familia destruida, mira cómo Dios lo ha levantado, lo ha restaurado. El que parecía tener su ministerio en caída, mira cómo Dios lo ha sostenido. Y grandes cosas hará Dios en tu vida, pero tienes que ser valiente. Esto es para los que se atreven. Dile al que está a tu lado: vamos a atrevernos.
Vamos a atrevernos, vamos a atrevernos. ¿Cuántos han recibido la palabra de Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos van a empezar a poner en obras la palabra de Dios? Entonces poner en obra significa voy a bajarme de la barca y voy a empezar a caminar sobre las aguas. Esto no es para cualquiera, estos son para aquellos que han aprendido a creerle a Dios. Si Pedro no le creía a Jesús, se hundía en una. Pero él le creyó y se atrevió. Puede haber un momento en que la cual se estaba hundiendo por la fuerte tormenta que le distrajo, que lo desenfocó. Pero cuando se estaba hundiendo, Jesús lo salvó. Él es nuestro Salvador. Cuando tú te atreves, hay momentos que parecen que las cosas pueden ir de mal en peor, pero hay alguien que no te va a dejar hundir. No tengas temor, no tengas miedo. Mientras Dios esté contigo, no te vas a ahogar. Mientras Dios esté contigo, no te van a destruir. Mientras Dios esté contigo, Satanás no podrá hacerte frente. Porque dice Jeremías, hay un poderoso gigante de gigantes. Ese poderoso gigante está de nuestro lado. Es Jehová de los ejércitos. No tengas miedo. Lo peor que puedes hacer en la vida es tener miedo y nunca atreverte a hacer cosas de las cuales Dios te dijo: estás listo, estás capacitado, estás preparado. Dile que está a tu lado: no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor. Pastor, yo quisiera abrir una iglesia, quisiera abrir un aposento. No tengas temor. Si Dios produce ese sentir, ese querer, ese hacer en tu corazón, es porque Él te va a respaldar, Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Tienes que entender que el Señor te ha llamado con un propósito. Y Jesús no iba a soltar a Pedro hasta que su propósito fuera cumplido en su vida. Y aquel hombre que parecía siempre, yo podría decir que después de Jesús, Pedro era líder de los discípulos, porque era el único que se atrevía a hacer grandes cosas. Oye, la vida de Pedro es increíble. En un momento Jesús le dijo lo que acaba de decir: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y en otro momento le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro no era perfecto, pero era atrevido. Pedro no era perfecto, pero era valiente. Lo que Dios quiere de ti no es que tú seas perfecto. Quien mejor te conoce es Dios. Dios conoce tus debilidades. Dios sabe lo que tú estás pensando, lo que hay en tus pensamientos, en tu corazón. Lo que Dios quiere de ti es que tú empieces a atreverte a hacer lo que antes no te atrevías a hacer. Que te atrevas a hacer lo que antes no querías hacer. Si tenías miedo, si tenías temor sobre algo, dice el Señor, es tiempo de bajarte de la barca y empezar a caminar bajo la dirección de su palabra. ¿Cuántos van a caminar bajo la dirección de la palabra de Dios? Ahí donde tú estás, ponte de pie rápidamente. Ponte sobre tus pies. Yo he venido a decirte en el nombre de Jesús en esta noche: cuando tú aprendas a caminar sobre las aguas, en otras palabras, cuando aprendas a caminar, a hacer, a poner en obras la palabra de Dios, vas a empezar a pisar las obras de Satanás. Vas a empezar a ver las cosas de una manera sorprendente, de una manera diferente. Tú quieres ver, estás cansado de lo mismo, quieres ver algo nuevo, algo grande, algo increíble de parte de Dios. Es tiempo entonces de hacer cosas increíbles. Es tiempo de atrevernos a hacer cosas nuevas. Es tiempo de empezar a hacer lo que nadie quiere hacer. Si otros no se atreven, tú hazlo, atrévete. No mires a los demás para que Dios haga cosas grandes en tu vida. No dependas de otros, que si avanzan o no avanzan, si confían o no confían. No hagas eso. Aférrate a Dios, aférrate en su palabra, para que empieces a ver la manifestación del poder de Dios.
Lo que Dios quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela, es que dejes tu confianza de la barca y aprendas a confiar en su palabra. Aprende a confiar en la palabra. El Señor dice en su palabra: si tú puedes creer, todo lo que tú creas será hecho. Porque como está escrito en Filipenses 4:13, con Cristo, con su fuerza, no con tus fuerzas, sino con la fuerza de Cristo, con la fortaleza de nuestro Padre, todo es posible. Dile: Padre, hay cosas que son imposibles para mí. Yo no puedo calmar la tormenta, pero tú sí puedes hacerlo. Pero mientras eso no ocurra, yo seguiré remando, no me voy a rendir. Yo voy a seguir orando, yo voy a seguir intercediendo, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir. Tienes que entender que tienes que seguir remando. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Hay una palabra de Dios, hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. Ahí donde tú estás, dile: Padre, yo no me voy a rendir, yo no me voy a rendir. No me voy a rendir. Yo voy a seguir confiando. Yo voy a seguir buscándote. Yo voy a seguir orando. Voy a seguir alabando. Voy a seguir, Señor, confiando en tu palabra. No me voy a rendir. Pasarán meses, pasarán años, pero no me voy a rendir hasta no ver el cumplimiento de tu promesa. Hasta no ver, Señor, tu milagro. Hasta no ver, Señor, la respuesta a mi oración. Yo seguiré luchando, Padre, porque tú estás a punto de llegar, tú estás a punto de entrar. Tú, Señor, te vas a levantar, te vas a manifestar. Y yo, Señor, hasta que eso no ocurra, voy a seguir luchando, voy a seguir remando, voy a seguir remando. Voy a bajarme de esta barca, voy a bajarme de la barca y voy a empezar a caminar en lo sobrenatural. Voy a empezar a caminar bajo la dirección de tu palabra. Voy a empezar a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Voy a empezar a caminar, Padre, guiado por tus promesas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo confío, yo confío, yo confío. Ahí donde tú estás, dile: Padre, yo creo en tus promesas, yo creo en tus palabras. Yo creo, Señor, que tú lo harás. Tú lo harás, tú lo harás, Señor. Yo recibo tu palabra, yo recibo tu promesa. Yo recibo, Señor, en esta noche esa palabra que le diste a Pedro, esa palabra de poder, esa palabra de lo increíble, Señor. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y yo voy a ver tu promesa, voy a ver tu poder, voy a ver tu milagro. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir adelante. En medio de la adversidad, Señor, tú te levantarás. En medio de la tempestad, tú te manifestarás. En medio de toda circunstancia adversa, Padre, tú mostrarás tu poder, tú mostrarás tu milagro. Tú eres Dios increíble. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, hemos oído tu palabra, creemos en tu palabra, Señor, y vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Vamos a empezar a caminar en lo sobrenatural. Señor, ya no más vamos a caminar por lo que vemos. No vamos a caminar en lo material. No vamos a caminar, Señor, en las circunstancias, sino vamos a caminar en lo sobrenatural, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, tu palabra dice, Padre, que en medio de la enfermedad, en medio del dolor, Señor, tú te manifiestas con gracia, con poder. Y Padre, tu palabra dice que tú nos sanaste, tú nos curaste. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, pisamos toda enfermedad, pisamos todo dolor, pisamos todo tumor, todo quiste, todo virus, pisamos toda obra del diablo, pisamos toda maquinación del enemigo. En el nombre de Jesús, pisamos a todo espíritu de división, a todo espíritu de contienda. Pisamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda maldición, toda pobreza,
toda brujería, toda hechicería, en el nombre de Jesús, en esta hora, lo pisamos en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a caminar en la palabra de Dios. Padre, pase lo que pase, venga lo que venga. Señor, nos aferramos en tus promesas, nos aferramos en tu palabra. Aunque la necesidad venga, Señor, creemos que no tocará nuestra vida, no tocará nuestra familia, porque así escrito está, Señor. Y lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú no has terminado con cada uno de nosotros. Tú tienes promesas, tienes planes, tienes propósitos. Y Señor, creemos que tú lo vas a cumplir, tú lo vas a cumplir. Tú lo vas a cumplir. Ahí donde tú estás, dile: Padre, te doy gracias porque tú cumplirás tus promesas, tú cumplirás tus propósitos en mi vida, en mi familia, en mi ministerio, en mi negocio. Señor, tú lo vas a cumplir, tú lo vas a cumplir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias te damos. Gracias, Padre, porque creemos que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Tú no nos has dejado, no nos has desamparado. Tu gracia, tu amor, tu misericordia está en cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Aleluya. Dile al que está a tu lado: vamos a caminar en lo sobrenatural. Vamos a hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. ¿Cuántos dicen amén?